Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Como ya habrán leído en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y especialmente en el fandom de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señores y señoras, vamos a hablar del drama de la mudanza, un drama que nadie esperaba. ¿Quién iba a imaginar que la mudanza, un acto tan común, podría generar tanto revuelo y alimentar tantas especulaciones? Pues bien, así es el mundo de las celebridades. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal está dedicado a todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, con especial énfasis en las telenovelas turcas, sus protagonistas, las noticias más relevantes y por supuesto, los chismes más jugosos. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de Erkenci Kuş, la serie que los catapultó a la fama internacional y que todavía sigue siendo un fenómeno. Su química en pantalla era innegable y el cariño del público por la pareja de Sanem y Can, en la ficción, traspasó la pantalla. ¿Pero qué pasó fuera de ella? ¿Por qué ese distanciamiento que se ha notado desde hace un tiempo? ¿Y cómo encaja en todo esto la supuesta mudanza que ha generado tanto rumor? Empecemos por el principio. Para entender la magnitud de este drama, es necesario recordar que en su momento, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla entre Demet y Can eran constantes. La prensa, los fans, todos querían que fueran pareja en la vida real. Y por un tiempo parecía que la chispa entre ellos podría ser algo más que simple trabajo. Compartían fotos, se dedicaban mensajes, se les veía juntos en eventos. Todo parecía indicar que algo estaba pasando. La química que emanaban en Erkenci Kuş era palpable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la complicidad que compartían, todo eso alimentaba la ilusión de los fans. Las redes sociales se inundaban con montajes, vídeos y mensajes que celebraban la supuesta relación. #CanDemet se convirtió en un hashtag recurrente y la expectativa por verlos juntos fuera del set era cada vez mayor. Las revistas del corazón turcas, por supuesto, no se quedaron atrás, dedicando portadas y artículos a la pareja, analizando cada detalle, cada gesto, cada rumor. Este fervor mediático y el apoyo incondicional de los fans crearon un ambiente propicio para que la especulación floreciera. Se hablaba de escapadas románticas, de cenas íntimas, de regalos especiales. Cada movimiento de Demet y Can era analizado al milímetro, buscando pistas sobre el estado de su relación. La presión era enorme y es difícil imaginar el peso que debían sentir ambos actores al lidiar con esta vorágine. Sin embargo, el tiempo pasó y la situación cambió. Empezaron a surgir rumores de discusiones, de desencuentros y, finalmente, de un distanciamiento palpable. Ya no se les veía juntos, dejaron de compartir momentos en redes sociales, y las declaraciones sobre el otro se volvieron más escasas y frías. ¿Qué pasó realmente? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta, lamentablemente, no es sencilla. Las especulaciones son muchas. Se habla de diferencias en sus personalidades, de ambiciones profesionales divergentes, de celos, e incluso de terceras personas. Algunos fans creen que la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante en la ruptura. Otros sugieren que simplemente no era el momento adecuado para ambos. Lo cierto es que independientemente de los motivos, la relación entre Demet y Can se enfrió notablemente. Una de las teorías más recurrentes es la de las personalidades incompatibles. Can Yaman, conocido por su carácter fuerte y su determinación, podría haber tenido dificultades para compaginar su vida profesional y personal con la de Demet, a quien se describe como una persona más tranquila y reservada. Las ambiciones profesionales divergentes también podrían haber jugado un papel importante. Mientras que Can se enfocaba en consolidar su carrera a nivel internacional, Demet parecía priorizar su éxito en Turquía. Los celos, otra de las posibles causas del distanciamiento, podrían haber surgido a raíz del éxito de ambos actores y de la atención que recibían de sus fans y de la prensa. La competencia entre ellos, aunque implícita, podría haber generado tensiones en la relación. Las terceras personas, por supuesto, siempre son una posibilidad en este tipo de situaciones.
Aunque no hay pruebas concretas, los rumores sobre infidelidades o coqueteos con otras personas siempre están a la orden del día. La presión mediática, sin duda, fue un factor crucial. La constante persecución de los paparazzi, los rumores que circulaban en las redes sociales, las expectativas del público, todo esto pudo haber desgastado la relación y haber contribuido al distanciamiento. La imposibilidad de tener privacidad, de poder disfrutar de su relación sin ser juzgados y analizados, seguramente fue un factor determinante. Y ahora entramos en la parte que nos concierne hoy, la famosa mudanza. ¿Por qué la mudanza es tan relevante en esta historia? Pues bien, recientemente se ha filtrado información sobre una supuesta mudanza de Can Yaman. Lo interesante aquí no es la mudanza en sí, sino el hecho de que se rumorea que se está mudando a un nuevo apartamento, cerca de Demet Özdemir. Esto, por supuesto, ha encendido todas las alarmas entre los fans y ha dado pie a todo tipo de especulaciones. ¿Es una coincidencia? ¿Están tratando de acercarse de nuevo? ¿Hay un intento de reconciliación en el horizonte? ¿O simplemente es una casualidad y ambos están buscando nuevas propiedades en la misma zona? Es importante aclarar que hasta el momento, no hay información oficial que confirme estos rumores. No hay fotos de Can mudándose ni declaraciones de ninguno de los dos actores al respecto. Todo lo que tenemos son rumores y especulaciones que circulan en Internet y en algunos medios de comunicación turcos. Sin embargo, la sola idea de que Can se mude cerca de Demet ha generado un revuelo considerable. Los fans, divididos entre la esperanza de una reconciliación y el recelo de que se repitan viejos patrones, han reaccionado de diferentes maneras. Algunos celebran la noticia, soñando con volver a ver a la pareja junta, mientras que otros prefieren ser cautos y esperar a que haya más información. En mi opinión, es crucial mantener la calma y no dejarnos llevar por la emoción. Si bien la cercanía física podría ser un indicio de algo, no es garantía de nada. Las relaciones son complejas, y no podemos saber qué está pasando realmente en la vida de estas dos personas. Lo más sensato es esperar a que ellos mismos se pronuncien, si es que deciden hacerlo. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo por separado, admirando su talento y respetando su privacidad. Pero, ¿qué implicaciones podría tener esta supuesta mudanza en caso de ser cierta? Primero, podría ser un gesto de acercamiento. Tal vez Can quiera estar más cerca de Demet, ya sea para intentar una reconciliación sentimental o simplemente para mantener una relación de amistad. Podría ser un intento de retomar el contacto, de limar asperezas, de empezar de nuevo. La cercanía física, en este caso, podría ser un paso importante para reconstruir la confianza y el afecto. Segundo, podría ser una casualidad. Es posible que ambos estén buscando casas en la misma zona, ya sea por motivos laborales, por la comodidad de la ubicación o por cualquier otro motivo personal. Tal vez ambos estén buscando un cambio de aires, una nueva etapa en sus vidas, y simplemente hayan encontrado propiedades atractivas en la misma área. La coincidencia, aunque poco probable, no se puede descartar. Tercero, podría ser una estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, no es raro que las celebridades utilicen los rumores y las especulaciones para generar interés y publicidad. Esta estrategia, aunque controvertida, puede ser efectiva para mantener el interés del público, impulsar sus proyectos profesionales y generar ingresos. La mudanza, en este caso, podría ser una forma de generar expectación en torno a sus próximas series o películas, o incluso para promocionar algún producto. En cualquier caso, la situación es intrigante y nos mantiene en vilo. Veremos qué sucede en las próximas semanas y si finalmente se confirma o se desmiente esta noticia. Mientras tanto, es importante recordar que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las cámaras y las redes sociales, hay personas con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otro. Respetemos su privacidad y no nos dejemos llevar por los chismes y las especulaciones. Además, es relevante mencionar otros aspectos de sus vidas. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos profesionales. Después de Erkenci Kuş ha protagonizado otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir y Erkenci Kuş, demostrando su versatilidad como actriz y consolidando su posición en el panorama televisivo turco. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Ha sido imagen de importantes marcas y ha participado en diversos eventos y galas. En Doğduğun Kaderindir, Demet interpreta a Zeynep,
una joven que ha crecido en un entorno difícil y que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público, demostrando su capacidad para abordar roles complejos y emotivos. La serie además aborda temas importantes como la adopción, la pobreza y la violencia doméstica, lo que la convierte en un proyecto relevante y con un fuerte componente social. Actualmente Demet se encuentra trabajando en nuevos proyectos, incluyendo una película que promete mostrarla en una faceta diferente. Su compromiso con su carrera y su dedicación a su trabajo son evidentes. Sigue siendo una de las actrices más populares y admiradas de Turquía, y su futuro profesional es prometedor. En cuanto a su vida personal, estuvo casada por un breve periodo de tiempo con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Aunque el matrimonio terminó, Demet ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente, enfocada en su carrera y disfrutando de su vida. Can Yaman, por su parte, ha incursionado en el mercado internacional. Ha trabajado en Italia, protagonizando la serie Viola come il mare y otros proyectos que le han permitido ampliar sus horizontes profesionales. Su ambición por crecer y expandirse en el mundo del cine y la televisión es evidente. Ha demostrado su talento, su carisma y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de trabajo. Viola come il mare le permitió a Can demostrar su versatilidad como actor y consolidar su éxito en Italia. La serie, en la que comparte protagonismo con Francesca Chillemi, obtuvo un gran éxito de audiencia y le abrió las puertas a nuevos proyectos en el mercado internacional. Can ha participado en importantes eventos y ha sido imagen de reconocidas marcas. Su presencia en Italia ha generado un gran interés y ha contribuido a impulsar su carrera a nivel mundial. Aunque ha recibido algunas críticas, sobre todo al principio de su carrera internacional, Can ha demostrado ser una persona perseverante y con una gran determinación. Ha trabajado duro para mejorar su italiano y para adaptarse a las exigencias del mercado internacional. Su ambición por triunfar en el mundo del cine y la televisión es evidente y su futuro profesional es prometedor. En su vida personal, también ha tenido relaciones sentimentales que han sido mediáticas, pero siempre ha mantenido un perfil relativamente discreto. Es fundamental tener en cuenta que ambos actores son seres humanos con sus propias vidas y decisiones. No debemos juzgarlos ni presionarles para que hagan lo que nosotros queremos. Lo importante es respetar sus decisiones y seguir apoyándolos en sus proyectos profesionales. La supuesta mudanza de Can Yaman, el hecho de que se mude cerca de Demet Özdemir, ha generado un torbellino de especulaciones y expectativas. Los fans, la prensa, todos quieren saber qué está pasando. ¿Es una coincidencia? ¿Hay un intento de reconciliación? ¿Es simplemente una estrategia de marketing? La verdad, como suele suceder, está por ver. Sin embargo, más allá de las especulaciones, hay que recordar que Demet y Can son profesionales con una amplia trayectoria. Han demostrado su talento, su compromiso y su dedicación a su trabajo. Han sabido conquistar al público con sus interpretaciones y han logrado posicionarse como dos de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento turco. Lo más importante es que ambos tengan la libertad de tomar sus propias decisiones, de elegir su camino y de ser felices. Respetar su privacidad y no dejarnos llevar por los chismes y las especulaciones es fundamental. El apoyo de sus fans, sin duda, es importante, pero ese apoyo debe ser incondicional y debe basarse en el respeto y en la admiración por su trabajo. No sabemos qué les deparará el futuro. Tal vez, el tiempo revele que la mudanza fue solo una coincidencia. Tal vez, en el futuro, veamos una reconciliación. Tal vez, cada uno seguirá su camino por separado, construyendo sus carreras y disfrutando de sus vidas. Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar del talento de ambos actores, seguir sus proyectos y respetar su privacidad. No nos dejemos llevar por los chismes y las especulaciones. Esperemos pacientemente y veamos qué depara el futuro para Demet Özdemir y Can Yaman. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el drama de la mudanza de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos repasado la historia de su relación, las razones de su distanciamiento y las especulaciones sobre la supuesta mudanza de Can cerca de Demet. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, y que es importante tomar la información con cautela. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, desde el éxito de Erkencikus hasta la actualidad, es un claro ejemplo de cómo el mundo de las celebridades es un constante vaivén de rumores, especulaciones y expectativas. La supuesta mudanza de Can cerca de Demet
ha reavivado el interés del público y ha abierto un abanico de posibilidades, desde una posible reconciliación hasta una simple coincidencia. Si bien es tentador dejarse llevar por la emoción y fantasear con un reencuentro, es fundamental mantener la calma y ser cautos. Las relaciones son complejas y no podemos saber qué está pasando realmente en la vida de estas dos personas. Lo más sensato es esperar a que ellos mismos se pronuncien, si es que deciden hacerlo, y mientras tanto, seguir disfrutando de su trabajo y respetando su privacidad. Las implicaciones de esta supuesta mudanza son múltiples y variadas, desde un gesto de acercamiento hasta una estrategia de marketing. Lo cierto es que hasta el momento, no hay información oficial que confirme los rumores, por lo que es importante tomar la información con cautela y no dejarse llevar por la especulación. Es crucial recordar que Demet y Can son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Debemos apoyar su trabajo y sus proyectos profesionales, pero también debemos ser conscientes de que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a llevar su vida privada de la manera que consideren oportuna. La historia de Demet y Can nos recuerda la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión que sufren las celebridades y la importancia de respetar su privacidad. En un mundo cada vez más digitalizado y conectado, es fundamental ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los chismes y las especulaciones. Esperemos pacientemente y veamos qué depara el futuro para Demet Özdemir y Can Yaman. Sea cual sea el camino que elijan, les deseamos lo mejor y esperamos seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Muchas gracias por ver. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué esperan que suceda? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.